Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y queremos continuar en esta ocasión con la serie de videos de San Ignacio de Antioquía, puntualmente su carta a los Efesios en el capítulo 13. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Te has preguntado qué tan importante es la unidad dentro de la iglesia? ¿Qué tan importante es que cuando te presentas ante el Señor en la Eucaristía tengas tu conciencia limpia de cualquier disputa con tus hermanos? ¿Por qué es tan importante para el Señor que no se peque contra la unidad de la iglesia? ¿Por qué son tan difíciles de aceptar para el Señor aquellas personas que con un corazón divisivo, contumaz, provocan un cisma en la iglesia? ¿Por qué para el Señor son tan aborrecibles aquellas personas que vienen y enseñan mala doctrina en la iglesia, provocando una división, una discordia dentro del pueblo de Dios? Vamos a hablar un poquito de eso al considerar el pasaje de San Ignacio de Antioquía, por lo cual lo mejor que podemos hacer es comenzar directamente con su lectura. Dice así el capítulo 13 de la carta de San Ignacio a los Efesios. Por lo tanto, poned empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios y tributarle gloria. Porque cuando apretadamente os congregáis en uno, se derriban las fortalezas de Satanás, y por la concordia de vuestra fe se destruye la ruina que él os procura. Nada hay más precioso que la paz, porque por la que se desbarata la guerra de las potestades celestes y terrestres. Es un pasaje que, si lo miramos objetivamente y con los ojos de la fe, dice muchísimo acerca de lo que ocurre detrás de las cortinas, por así decirlo, cuando uno celebra una buena Eucaristía, o cuando uno no celebra porque uno es el celebrante, sino cuando uno participa de una buena Eucaristía en cuanto a la armonía que hay de todos los que participan de ella, o cuando los que dicen participar de la Eucaristía están peleados unos con otros. Quiero decir que también hemos hecho un video sobre esto cuando hemos hablado acerca de la Didaché, también hablando de la Eucaristía, porque también la Didaché habló acerca de la unidad de la iglesia. Les dejo aquí entonces el video, el link y la captura de pantalla para que lo puedan ver luego si quieren al terminar este video, porque allí ampliamos un poco más los contenidos que aquí por falta de tiempo no vamos a mencionar. Comienza diciendo San Ignacio de Antioquía: poned empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios. Es decir, mentalizarnos, preocuparnos en el buen sentido de la palabra, ocuparnos, tener como una meta el celebrar y participar de la Eucaristía con la mayor frecuencia que se pueda. Me pregunto si ¿puede un calvinista que celebra la Cena del Señor cada 6 meses ponerse de acuerdo con San Ignacio en lo que está diciendo aquí? Me pregunto si aquellos pentecostales que celebran la Cena del Señor una vez al año, no todos lo celebran, hay muchos que lo celebran una vez al mes, pueden ponerse de acuerdo con San Ignacio. Cuando pasé mis años como bautista, celebrábamos la Cena del Señor una vez al mes. Y los únicos que la celebran, hasta donde yo sé, puede haber otros, pero son los menos, los únicos que la celebran semanalmente son los hermanos libres, que para ellos la Cena del Señor es la reunión más importante y por lejos la más sagrada, por decirlo de alguna manera. Y son los únicos hasta donde conozco que le dan dentro de lo que son los evangélicos, porque sé que los protestantes históricos tienen a la Cena del Señor como un peldaño más arriba, digamos, en cuanto a lo importante de esa cena. Pero lo cierto es que solamente un grupo religioso conozco que celebre la Cena del Señor una vez a la semana. Los bautistas, que son muchísimos en el mundo, millones y millones, celebran una vez al mes, con la excusa de para que no se nos haga costumbre. Y hay grupos que lo celebran cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o cada 1 año. Literalmente, una vez al año. Como si fuera, bueno, la Pascua judía la celebraban una vez al año, nosotros vamos a celebrar la Pascua de Cristo, la Eucaristía o la Cena del Señor una vez al año. Mientras que la iglesia primitiva
Dice, poned empeño en reunirse con mayor frecuencia para celebrar la Eucaristía. Esto me hace acordar a las palabras del apóstol San Pablo allí en Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice, sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino animándoos tanto más cuanto más cercano veis el día. Es decir, había quienes en la iglesia primitiva tenían la costumbre de faltar con muchísima frecuencia, dilatar muchísimo la asistencia a la Eucaristía, en muchos casos ya directamente apartarse de ella porque no tenían fe en lo que ocurría en la Eucaristía. Así lo denuncia San Ignacio en otras cartas, como ya hemos dicho también en otros videos. Sin embargo, Pablo dice cuando se reúnen, porque la iglesia se reunía para celebrar la Eucaristía, cuando se reúnen, háganlo con la mayor frecuencia posible y tanto más cuando ven que el día de la venida del Señor se acerca. ¿Por qué entonces San Pablo está diciendo que mientras mayor sea la cercanía al regreso del Señor, mayor tiene que ser nuestra frecuencia y nuestra cercanía al Señor? Por los efectos benéficos que produce la Eucaristía, que para los protestantes en general no existen tales efectos benéficos, porque simplemente para un protestante es hacer memoria del Señor Jesucristo, para un protestante es simplemente tener esta reunión de agradecimiento con el Señor Jesucristo, pero para los católicos que creemos que la Eucaristía es un sacramento y que hay efectos concretos tanto personal como congregacionalmente, tenemos que entender lo que nos están diciendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, que hay un beneficio concreto y real en reunir y frecuentar cada vez más la Eucaristía. Uno de los motivos es porque conforme avanzan los años, avanzan los días y nos acercamos más y más y más al regreso del Señor Jesucristo, también está profetizado que avanzará más y más y más la impiedad. Y por tanto, para que recibamos el poder para mantenernos al margen de esa impiedad, se nos exhorta, se nos aconseja a participar con cada vez mayor frecuencia de la Eucaristía. Es lo que dice el apóstol San Pablo, es lo que dice San Ignacio de Antioquía. Se nos exhorta a reunirnos cada vez más frecuentemente en torno a la Eucaristía. Dice Hechos 2:42, donde dice así: perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Y dice, el contexto nos muestra que se reunían todos los días en las casas a participar de la fracción del pan y las oraciones litúrgicas. Recordemos, habla de oraciones en plural, porque la iglesia primitiva tenía oraciones litúrgicas, de las cuales una de ellas era, por ejemplo, el Padre Nuestro. No la única, pero una de ellas. Perseveraban asiduamente, frecuentemente, intensamente, sin intermitencias, no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino también en la reunión de la fracción del pan y de las oraciones litúrgicas. Esto nos lo dice la Biblia. Nos lo dice la Biblia, de que la iglesia primitiva enseñaba a que los católicos debían reunirse con mucha frecuencia para participar y reunir de la Eucaristía. Y es realmente un signo de menosprecio hacia la Eucaristía, hacia la presencia del Señor y los beneficios de comer del cuerpo y la sangre del Señor. Es realmente un menosprecio hacia Él, el dilatar y dilatar y dilatar y dilatar y comulgar una vez. Bueno, cada uno en su conciencia sabrá si está amando mucho o poco al Señor y si realmente hay motivos justificados para demorar la participación de la Eucaristía, o si realmente es porque no hay amor hacia la Eucaristía y al Señor que está en la Eucaristía. San Agustín dice en su sermón 57, hablando del Padre Nuestro, en un libro de San Agustín que se llama La entrega del Padre Nuestro, en el sermón 57, los bautizados conocen también un alimento espiritual, porque venía hablando de los que conocen el alimento natural, es decir, la comida del cuerpo, pero dice, los bautizados conocen otro alimento que es un alimento espiritual, que también vosotros estáis seguros de recibirlo en el altar de Dios. También Él será pan de cada día. Recordemos
que San Agustín está comentando el Padre Nuestro en su frase, el pan nuestro de cada día o de todos los días, dánoslo hoy. Y los padres de la iglesia con muchísima frecuencia interpretaban que no solamente se refería al alimento natural, que nosotros debíamos pedir, el alimento natural, que el Señor nos sostenga y nos provee de lo que necesitamos para vivir cada día. Pero si lo necesitábamos pedir cada día para el alimento que aprovecha para el cuerpo, también para el alimento espiritual que aprovecha para el alma. Y allí está la fe del creyente, porque mientras que unos se ocupan de pedirle a Dios simplemente por las necesidades terrenales y piden el sustento solamente para el alimento, para el cuerpo, por medio del alimento terrenal, nosotros también los católicos, luego de ser bautizados, se nos revela y se nos enseña que hay un alimento espiritual allí en la Eucaristía y que depende nuestra alma de ese alimento espiritual. Y la analogía es muy sencilla. Imagínense un bebé recién nacido que como ya nació en el mundo no hace falta alimentarlo con nada. No necesita ningún tipo de alimento. Claramente ese bebé está condenado a la muerte porque el cuerpo necesita de ese alimento. Ahora, en la doctrina de la Biblia y en la doctrina de los padres de la Iglesia, el Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y también añadió en los pasajes del contexto que dice, en mí permanece. En mí permanece. De manera que en la Eucaristía hay medios para permanecer en Cristo. Y hay medios para alimentar nuestro espíritu, porque sus palabras son espíritu y son vida. No en el sentido, en ese contexto al menos, no en el sentido de que sean palabras metafóricas que no quieren decir nada en concreto, sino realmente en la Eucaristía hay alimento espiritual. Sus palabras no solamente vivifican, la Eucaristía vivifica. Y dice entonces San Agustín, los bautizados conocen también un alimento espiritual, que también vosotros estáis seguros de recibirlo en el altar de Dios. El altar de Dios es el altar del sacrificio incruento de la misa. También Él será pan de cada día, es decir, este alimento será pan de cada día, necesario para esta vida. ¿O acaso hemos de recibir la Eucaristía cuando hayamos llegado a Cristo y comencemos a reinar con Él por la eternidad? La Eucaristía, en consecuencia, es nuestro pan de cada día, pero recibámoslo de manera que no solo alimentemos el vientre, sino también la mente. La fuerza que en él se simboliza es la unidad, para que, agregados a su cuerpo, hechos miembros suyos, seamos lo que recibimos. Bueno, este pasaje requeriría un montón de explicaciones acerca del efecto divinizante que tiene la Eucaristía, porque si Cristo está realmente allí, cuerpo, alma, espíritu, divinidad, sangre, todo Cristo allí en la Eucaristía, y nosotros comemos y bebemos eso, somos hechos partícipes de esa divinidad, y entonces recibimos lo que los padres de la iglesia llamaban la divinización por medio de la Eucaristía. Y entonces dice, esa incorruptibilidad que tiene la Eucaristía, esa incorruptibilidad que tuvo el mismo Cristo, se nos transfiere a nosotros, y por eso aquí San Agustín dice, seamos lo que recibimos. Seamos lo que recibimos, que al ser agregados literal y realmente al cuerpo de Cristo por medio de la participación literal y real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, seamos exactamente eso, cuerpo incorruptible de Cristo. Creo que este pasaje que acabamos de leer deja claro que Agustín es católico, porque la mayoría sabe que San Agustín es católico, pero para muchos San Agustín es un protestante. Y parece triste y es lamentable que para muchos piensen que San Agustín es una persona no protestante en el sentido de que participara de la Reforma, porque eso sería un anacronismo, sería como desconocer completamente la cronología de los hechos, pero sí que es un protestante en el sentido de que su teología es protestante. Piensan que San Agustín enseñaba la salvación por la sola fe, que San Agustín enseñaba la predestinación como lo enseñan los calvinistas, y nada que ver. San Agustín era un obispo católico, fundador de una orden religiosa que presidió concilios católicos, que además
de ser un obispo católico, celebraba la Eucaristía, creía en la transubstanciación, creía que la Eucaristía producía un efecto incorruptible en aquellos quienes participaban. Creía que la Eucaristía nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo, tal como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, que el que come de su cuerpo y bebe su sangre permanece en él, es decir, permanece incorporado al cuerpo de Cristo, y de ahí la gravedad del pecado de separarse de la Eucaristía, como enseña San Ignacio en otras en otras porciones que ya hemos visto en los videos anteriores. Separarse de la Eucaristía es separarse del cuerpo de Dios. Separarse de la iglesia que te entrega esa Eucaristía es separarte del cuerpo de Cristo. Por esa causa, y explícitamente así lo confiesan los padres de la iglesia, no puede una persona irse de la iglesia católica, porque si bien es cierto que es la gracia de Cristo y por medio de la fe que recibimos todas estas gracias de Dios, hay medios que Dios ha establecido para recibir esa gracia, y de la manera que en el Antiguo Testamento las personas no podían agarrar y ofrecer sacrificios en cualquier altar, ni levantar altares de cualquier manera y en cualquier lugar, ni andar levantando nuevos sacerdocios como ellos quisieran, como de hecho muchas veces hicieron los israelitas. Eso estaba prohibido. Había un único altar en Israel y había un único orden sacerdotal por medio del cual se ofrecían las gracias que Dios tenía preparadas para el pueblo de Israel. Y así también, como en aquel entonces eran necesarios el orden levítico y los sacerdotes y la permanencia en el pueblo de Israel para poder recibir las bendiciones y las promesas del pueblo de Israel, así también en la Iglesia Católica. Es necesaria la Iglesia Católica para la salvación, porque ella es el medio por medio de los cuales Dios entrega las gracias salvíficas a todo ser humano. Y salvo por vía de excepción, que no vamos a hablar de ellas en este momento, pero es una excepción y son realmente absolutamente contadísimas, salvo por vía de excepción se cumple el dogma de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Quien quiera que de ella se vaya pierde la esperanza de vida, y quien quiera tener esperanza de vida debe estar incorporada a la comunión de la verdadera Iglesia Católica con la doctrina católica que fue enseñada desde los padres de la Iglesia. Vamos a hablar ahora de Tertuliano, otro padre de la Iglesia que tuvo sus momentos de confusión. Él fue un pagano que se convierte al cristianismo, particularmente al catolicismo, y él se convierte en un ferviente apologeta, pero era tan ferviente que era falto de paciencia y de caridad, y muchas veces él pecaba por esa impaciencia, como él lo escribe en algunas de sus cartas. Y él llega en un momento dado a apartarse del catolicismo, a irse detrás del montanismo, que profesaban una especie de efusión espiritual y fervor religioso, que finalmente terminó siendo todo un chasco, falsos profetas, todos apóstatas, todos llenos de adúlteros, que predicaban, dicho sea de paso, lo mismo que predican los protestantes hoy: Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, negando lo que enseñaba el apóstol Pablo en Tesalonicenses, cuando él decía que es necesario que primero, antes de la venida de Cristo, venga el anticristo. Pero bueno, Tertuliano se va con ellos, pero se da cuenta de que es engañado y se aparta y funda como una especie de orden propio, por así decirlo, llamado los tertulianitas, pero finalmente sobre el final de sus vidas parece que retorna a la iglesia para vivir como una especie de comunidad cerrada, como si fuera una especie de monasterio, pero no llegando a ser un monasterio. Pero él retorna a la Iglesia Católica, así lo declaran varios libros, por cierto, muy antiguos, porque los libros de hoy están casi todos influenciados por el modernismo y no siempre dicen la verdad en todas las cosas, o no conocen la verdad porque han abandonado la lectura de los libros antiguos que transmiten la verdadera tradición de la Iglesia Católica. Lo cierto es que hay testimonios de personas y padres de la Iglesia que cuentan que Tertuliano no murió en la apostasía, sino que finalmente vivió medio como en el anonimato, avergonzado tal vez por su apostasía, y él termina sus días dentro de la Iglesia Católica. Pero en sus días de católico, al principio, él escribe un tratado sobre la oración, la oración era referida al Padre Nuestro, mayormente, pero no exclusivamente. Y dice así Tertuliano: sin embargo,
nosotros deberíamos entender espiritualmente la petición: danos hoy nuestro pan cotidiano, que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6:11. Sin embargo, nosotros deberíamos entender espiritualmente la petición: danos hoy nuestro pan cotidiano. Ya Cristo es nuestro pan, porque Cristo, nuestra vida y pan de vida, dijo: yo soy el pan de vida. Cita de Juan 6:35. Y un poco antes también dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Entonces encontramos que su cuerpo es tomado en cuenta en el pan. Esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Por lo tanto, cuando pedimos nuestro pan de cada día, pedimos vivir siempre en Cristo y estar inseparablemente unidos a su cuerpo. Bueno, claramente Tertuliano, al hacer estas declaraciones, está interpretando el pasaje no en el sentido protestante de decir que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre representa creer en él. Aquí está diciendo que el Padre Nuestro, tal como le enseñó San Agustín, que el Padre Nuestro debe ser interpretado espiritualmente, alegóricamente. Esto, para los que dicen que la Biblia debe interpretarse literalmente, entiendan que los padres de la Iglesia, como buenos católicos, entendían las cosas no solamente literalmente, sino también espiritualmente. Y Tertuliano es uno de los que nos está diciendo que el Padre Nuestro debe ser entendido espiritualmente en referencia a el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque dice: Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Es el pan de vida que da vida. Entonces encontramos, dice, atención a esta frase, porque aquí San Ignacio está, perdón, aquí Tertuliano está confesando la transubstanciación, la presencia real de Cristo allí en la Eucaristía. Entonces encontramos que su cuerpo es tomado en cuenta en el pan, porque dice: esto es mi cuerpo. Tertuliano, al interpretar que cuando Jesucristo dice: esto es mi cuerpo, allí en Mateo 26:26, lo interpreta como que realmente está diciendo: allí está su cuerpo en el pan, es tenido en cuenta allí en el pan. Lo está interpretando como un protestante o como un católico que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no en la presencia, bueno, nos acompaña, nos rodea aquí, camina entre nosotros. Yo recuerdo cuando estaba entre los hermanos libres, 16 años, fui casi predicador entre los hermanos libres, y me acuerdo que con muchísima frecuencia, más o menos una vez al mes, me paraba a hablar en las reuniones de de la Cena del Señor de los hermanos libres, para compartir un pensamiento. Y me acuerdo que era de los pocos que siempre hacía mucho énfasis en la presencia real de Cristo, pero para mí significaba otra cosa la presencia real de Cristo. Para mí la presencia real de Cristo significaba no que Cristo estuviera real y literalmente allí en el pan y en el vino, sino que Cristo nos estaba acompañando allí, que Cristo se podía sentar allí junto a uno de nosotros y estarnos mirando, observando con nosotros el culto de adoración, mirando nuestros corazones y viendo si le dábamos gracia, con cuánta intensidad, fervor y sinceridad estábamos agradeciéndole porque Él había pagado por nuestros pecados en la cruz. Y de esa manera yo interpretaba la Eucaristía. Sí, veía los símbolos, pero también veía a Cristo rodeándonos, pero era una expresión muy limitada de la fe, porque lo que Tertuliano nos está enseñando es que yo debo mirar a Cristo real y literalmente allí, en el cuerpo y la sangre que están transformados, transfigurados allí tras la consagración del pan y del vino. Tertuliano es católico y nos está enseñando el por qué es importante reunirnos con frecuencia para celebrar la Eucaristía, a punto tal de que tanto San Agustín como Tertuliano, y no son los únicos, hay muchos más, Agustín y Tertuliano nos hablan de que el pan nuestro de todos los días o de cada día, cuando Jesucristo enseña el Padre Nuestro, es una referencia a la necesidad de comulgar diariamente o frecuentemente como mínimo. Yo vivo a 30 kilómetros de la iglesia donde voy y comulgo. No me es sencillo asistir todos los días, pero hay personas, literalmente, y conozco casos, que viven a escasos 40-50 metros de la iglesia y no tienen voluntad de ir. No tienen voluntad de ir. Pudiendo hacerlo, no tienen voluntad de ir.
viven a 2, 3, 4 cuadras, teniendo la posibilidad y la gracia enorme de vivir a 2, 3, 4 cuadras de una parroquia católica, y no desean participar de la Eucaristía, no sé si diariamente, pero un poco más frecuentemente que semanalmente, aunque semanalmente sea el precepto de la Iglesia Católica, el pan nuestro no semanal, el pan nuestro de cada día. Por eso la Iglesia Católica celebra la Eucaristía todos los días. Todos los días se celebra la Eucaristía en la Iglesia Católica, porque es tan importante para la Iglesia Católica la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida, el momento en el que somos unidos, mejor dicho, en el que somos no incorporados, sino en el que se nos mantiene unidos, que se nos transmite incorrupción, la vida eterna, porque Cristo es el árbol de la vida y la Eucaristía es el árbol de la vida. Cuando comemos de ella, comemos del fruto del árbol de la vida, que nos concede la vida eterna. ¿Qué valor tiene esto? Aquellos santos con cuerpos incorruptos a lo largo de la historia, de lo cual algún día haré un video, participaban con muchísima frecuencia de la Eucaristía. Muchos de ellos, la mayoría, por decirlo de alguna manera, la mayoría, a diario, porque eran sacerdotes u obispos, o monjes y monjas. ¿Por qué? Porque recibieron de la incorrupción. Recibieron de la incorrupción, y aunque no se requiere para la participación de todos los días para permanecer incorruptos, porque hay personas que fueron salvos y llegaron a la gloria del cielo sin tener la posibilidad de permanecer incorruptos, tenían su voluntad, tenían su corazón en la Eucaristía, el deseo de perseverar en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. Tertuliano, en resumen, no cree que el pan y el vino sean meramente simbólicos. Él cree en la presencia real de Cristo como la entendemos los católicos. Sigue diciendo San Ignacio de Antioquía, y esto es muy interesante para hablar del poder que emana, por así decirlo, de la participación en santidad de buenas Eucaristías. Porque cuando apretadamente os congregáis en uno, se derriban las fortalezas de Satanás. Y aquí el apretadamente congregarse en uno no es una desobediencia al distanciamiento social. ¿Ok? San Ignacio no está hablando aquí de contradecir el distanciamiento social y de montarse a caballo, a cococho unos de otros, y no. Es una figura, un lenguaje figurativo que está utilizando de reunirse apretadamente y congregarse, pero así. Esto está queriendo decir, congregarse en uno, con una unidad perfecta, muy juntitos unos a otros, no físicamente, sino anímica y espiritualmente, es decir, en una completa armonía, los unos como los otros. Como viene diciendo en esta misma carta a los Efesios, cuando hablaba de que la unidad de la iglesia era como un cántico polifónico, como un canto polifónico, pero todo bien armonizado, donde todas las voces afinadas producían un sonido extremadamente agradable que llegaba hasta el cielo, y Dios se complacía en escuchar esa canción. Y eso es lo que está queriendo decir aquí San Ignacio, de que esa clase de Eucaristías son las que el Señor busca en nosotros. Dice que cuando así somos entre los católicos, cuando participamos de la reunión de la Eucaristía en unidad y en armonía, en una única confesión de fe, conforme a la confesión de fe apostólica. Dice así San Ignacio, y así lo creía él, porque él lo creía como católico que era, no solamente de nombre que se confiesa católico, sino también de doctrina. Dice que esa clase de Eucaristías, esa clase de unidad en la iglesia, derriba las fortalezas de Satanás. ¿Por qué a veces no hay poder espiritual para vencer? Tal vez, entre otros motivos, puede ser porque tal vez estamos peleándonos unos con otros, los miembros de la iglesia. ¿Por qué se separan y se separan y se separan los hermanos separados, que comenzaron ese proceso lento de degradación cuando se separaron de la iglesia católica, pero lo continúan haciendo una y otra vez, y se separan y se multiplican y se multiplican, y todos los días se fundan 5, 10, 15 denominaciones nuevas en el mundo entero? Todos los días.
¿Por qué eso? Pelearse, pelearse, pelearse. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Miren lo que dice en la primera carta de San Clemente, escribiéndole a las monjas. San Clemente, obispo de Roma, papa de la iglesia siglo I, escribiéndole a las monjas, que en aquel entonces se llamaban vírgenes. En la primera carta de Clemente a las vírgenes, capítulo 5, dice así: ahora bien, si todo eso deseas, vence al cuerpo, vence los placeres de la carne, vence al mundo en el Espíritu de Dios, vence estas vanas cosas del siglo presente que pasan y se deshacen y corrompen y acaban. Vence al dragón, vence al león, vence a la serpiente, vence a Satanás, por medio de Jesucristo, que te ha de robustecer por la audición de sus palabras y por la divina Eucaristía. Miren, los protestantes le asignan una especie de poder al hecho de escuchar la lectura de la Biblia y por eso centran tanto sus cultos alrededor de la predicación, que en algunas cosas enseñarán lo correcto, en otras tantas cosas enseñarán lo incorrecto, pero ellos de alguna manera creen que espiritualmente se recibe fortaleza al escuchar la Biblia o al leerla, y tienen razón. Ahora, lo que no conocen, porque ellos tienen una fe recortada y mutilada, que no es la fe original de los apóstoles, lo que no conocen es que hay un efecto todavía mucho más potente y real, no solamente en la audición de las palabras de Dios, porque recordemos, no dice acá leer la palabra de Dios, sino oírla, porque en aquella época no tenían Biblia para llevar debajo del brazo. La palabra de Dios se la recibía de parte del obispo o de los sacerdotes. Dice, no solamente está el poder de fortalecer y robustecernos espiritualmente en la audición de la palabra de Dios, sino también en la participación de la Eucaristía. Porque no es un mero acto simbólico que nos reconforta, que nos ayuda a recordar de Cristo y que hace que Cristo se goce porque nos estamos acordando de Él. No, hay un efecto real y concreto en la participación de la Eucaristía. Lo declara así Clemente, Papa de la Iglesia. Nos ha de robustecer por la divina Eucaristía. Lo declara así San Ignacio de Antioquía. Por la participación de la Eucaristía bien realizada y en unidad se derriban las fortalezas del enemigo. El enemigo pierde poder cuando la Iglesia celebra Eucaristías y por eso se ofrecen actos de reparación cuando el enemigo ha logrado victorias o profanaciones. Por eso es tan importante que dispongamos nuestros corazones, y yo reconozco muchas veces estar en falta con eso, para participar de misas reparatorias cada vez que nos enteramos de una profanación seria. Por eso la preocupación que tenemos que tener los católicos para vencer a Satanás con la Eucaristía, no solamente con la palabra de Dios, sino con la palabra de Dios y la Eucaristía celebrada en santidad y celebrada en armonía. Para San Clemente, la Eucaristía no es simplemente simbólica, porque él es católico, es un obispo católico. Tiene el poder del sacramento y los protestantes piensan que reciben fuerzas sobrenaturalmente por leer y escuchar la palabra de Dios. Bueno, nosotros creemos eso y también y aún más poderosamente por la Eucaristía. Dice la Didache en relación ya no tanto al poder de la Eucaristía, sino al hecho de que representa y refleja la unidad de la Iglesia. Dice la Didache, como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Y esta es una de las oraciones que menciona la Biblia en Hechos 2:42. Recordemos que dice que se reunían para participar de la fracción del pan y de las oraciones. Y la Eucaristía, y la Didache, que es un libro escrito en los primeros años de la Iglesia, incluso anterior a casi todos los libros del Nuevo Testamento, la Didache tiene, entre otras reuniones litúrgicas, además del Padre Nuestro, tiene esta oración litúrgica,
en donde habla de la unidad de la iglesia. Que en el momento de la consagración del pan dice, como este fragmento de pan estaba disperso sobre los montes cuando era trigo, y fue reunido, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Y está orando por la reunión de su iglesia en el futuro, pero nos está hablando también de la unidad de la iglesia. Ya vamos a verlo ahora más adelante, que San Agustín profundiza un poquitito más en esta oración litúrgica que tenía la celebración de la Eucaristía en el siglo I. Dice San Ignacio ahora también en el capítulo 13. Por la concordia de vuestra fe se destruye la ruina que Satanás os procura. Literalmente se destruye la ruina que él os procura, pero veníamos hablando de Satanás. Por la concordia o armonía de vuestra fe se destruye la ruina que él os procura. No sé ustedes, hermanos, pero la Biblia y los padres de la iglesia hacen mucho énfasis en la necesidad de la unidad en la iglesia para que la iglesia pueda tener el poder necesario para vencer. ¿Cómo dijo que se vence al dragón, al Satanás, al león, a la serpiente? Con la palabra de Dios y la Eucaristía. Consejo del Papa San Clemente Romano, discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. ¿Cómo podemos tener victoria en nuestra vida? Bueno, participación más frecuente del sacramento de la Eucaristía. Participación más frecuente del tiempo de lectura. Deseo de un mayor tiempo de lectura de la palabra de Dios y de los consejos y exhortaciones que emanan de ellas, dada por pastores autorizados por la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pastores autorizados por la palabra de Dios? Bueno, podemos mirar en Hebreos 13:7, que nos dice que aquellos pastores autorizados por la palabra de Dios son los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Les voy a poner aquí el texto de Hebreos 13:7, que seguramente lo habrán visto en la introducción de mis videos. Acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerad su conducta e imitad su fe. Creo que me olvidé de una partecita del texto. Considerad su conducta y cuál fue el fin de su vida, algo así. Pero lo cierto es que esos son los pastores autorizados para enseñarnos. Los padres de la iglesia son autorizados por la misma Biblia para que leamos y aprendamos de ellos. Pero es que así lo dice la Biblia. No podemos ser más bíblicos que cuando vamos y meditamos en las enseñanzas de los padres de la iglesia. No solamente en la Biblia misma, sino en las enseñanzas de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que está en la Biblia. ¿Y qué dice 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros y estos a su vez de enseñar a otros. ¿Quiénes son esos hombres fieles? Los que tenían la sucesión apostólica. Aquellos hombres autorizados por los apóstoles para enseñar a otros, porque no cualquiera se podía poner a enseñar a otros. No era que, bueno, yo hoy me levanto con ganas hoy de ser pastor y de fundar una iglesia. Bueno, chau, me despido de ustedes, chicos. Ahora fundo una nueva denominación, una nueva religión, que le vamos a poner el nombre, el estilo de vida de Cristo. O Cristo nuestra pasión. O Iglesia Pentecostal del Nuevo Reino de Dios. O Iglesia Universal del Reino de Dios. O Iglesia Cristiana Evangélica. No, ¿sabían ustedes que las iglesias del siglo II tenían un cartel que decía Iglesia Católica? No decían Iglesia Cristiana, decían Iglesia Católica. ¿Y saben por qué? Porque había muchísimas iglesias que habían puesto carteles de Iglesia Cristiana. ¿Saben quiénes eran esos que se habían robado el nombre de Iglesia Cristiana? Los gnósticos. Los católicos fueron los primeros en ser llamados cristianos, y los gnósticos que salieron de los católicos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, ¿qué hicieron estos que salieron de la iglesia católica? Comenzaron a fundar templos y denominaciones en donde ponían en sus cartelitos, para identificar el culto, ponían iglesia cristiana o iglesia de los santos mártires, y le inventaban nombres.
Entonces los católicos dijeron: nosotros, que no pertenecemos a ninguna secta, pertenecemos a la iglesia universal, a la que está con un mismo credo en todo el mundo, vamos a poner a nuestras iglesias el texto de Iglesia Católica. Bueno, esta unidad que persiste en la Iglesia Católica es la que destruye a Satanás. Es la que arruina a Satanás, y por eso Satanás una y otra vez insistentemente procura destruir la unidad de la iglesia. Dice San Ignacio en su carta a los Magnesios, capítulo 4, verso 1: poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y uno solo el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos y con los diáconos, con siervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios. Y esta, a ver, cuando un protestante lee esto, ¿cómo no se da cuenta de que San Ignacio es católico? ¿Cómo no se da cuenta de que está hablando no de la mesa del Señor meramente, en un sentido de los protestantes, sino hablar de un altar? Y un altar donde hay sangre, porque acá dice, hay en ese altar un cuerpo, está la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y está, ¿qué cosa? El cáliz que nos une con su sangre. Y además tiene jerarquía, porque menciona a los diáconos, a los presbíteros y menciona a los obispos. ¿Cómo no se dan cuenta de que habla además de una única Eucaristía, con una única fe, una única doctrina, que para San Ignacio no era lícito? Bueno, hoy yo soy católico, pero ya no quiero ser más católico, porque los católicos se portan mal, son todos borrachos, y entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, me voy con los bautistas, y voy y participo de la cena del Señor. No, no. Una única Eucaristía es válida. Eso significa que de las 100.000 denominaciones que se autodenominan cristianas en el mundo, hay solamente una que es válida. Solamente una de ellas es válida. Y todos los que están fuera de esa Eucaristía, todos los cultos paralelos y los altares paralelos a ese altar único, porque acá dice hay un único altar, así como no hay más que un solo obispo, y si hay un solo obispo hay una sola iglesia, entonces ciertamente hay una única iglesia, y todas las demás son profanaciones del nombre de Cristo. No existe el ecumenismo en la mente de San Ignacio de Antioquía. Para él no es que todas las iglesias son iglesias de Cristo y todos tienen libertad para celebrar, y vengan todos los protestantes y profanen el cuerpo de Cristo y celebrando con nosotros, aunque no crean que allí hay transubstanciación, aunque no crean que allí está el cuerpo real de Cristo, aunque no crean las doctrinas católicas. Eso no es el altar de Cristo. Eso es un altar profano. El altar de Cristo es aquel altar que confiesa una sola fe, un único obispo, un único altar, un único cuerpo de Cristo, una única carne de Cristo allí real, y un único cáliz con la sangre de Cristo para unirnos a Él, a su sangre, a su salvación. Quien así lo hace en conformidad a la voluntad de Dios. Quien profane el cuerpo de Cristo no lo hace conforme a la voluntad de Dios. Quien participe de la Eucaristía estando en división, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y 11, cuando él dice: el que come y bebe estando en un cisma, estando en una división, estando peleados, come y bebe su propia condenación, porque está profanando el cuerpo sagrado de Jesucristo. Así lo aconsejó el Señor. Dijo: por lo tanto, si cuando estás enfrente del altar te enteras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, no participes del altar. Está bien, esto lo dice en relación al altar de los judíos, pero se aplica, porque así lo hicieron los discípulos de los padres de la iglesia y también el apóstol Pablo, como acabamos de mencionar. Dice: deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda ante el altar. Cristo prohibió que nos acercáramos al altar estando en cismas, en divisiones y en peleas.
Cristo lo prohibió y los protestantes no lo entienden. No lo entienden. Ellos piensan que pueden salirse de la Iglesia Católica, pelearse con la Iglesia Católica, llamar a la Iglesia Católica la ramera de Cristo, la gran ramera, y estar todo bien. Piensan que pueden menospreciar a la Iglesia de Cristo y decir que son esto otro. Es cierto que hay pecadores y pecadores gravísimos en la Iglesia Católica, pero esa no es la doctrina católica. O tenemos que empezar a pasar revista de los escándalos que han habido entre los protestantes. Por favor, empiecen a tirar sus piedras y dejarlas en el piso. Porque si están tan prontos a tirarle piedras a la Iglesia Católica por causa de los malos católicos, a ver por qué no empezamos a examinar un poquitito la lista de los grandes escándalos que han habido entre los protestantes. Ladrones, violadores, abusadores, traficantes de droga, de lavado de dinero, traficantes de órganos, homosexuales. Lo mismo y peor, porque los mismos protestantes confiesan que su problema con los pecados graves es peor que en la Iglesia Católica. Lo que pasa es que como Satanás está ensañado con la Iglesia Católica, le da mucha prensa a los pecados de los sacerdotes y obispos católicos. Y manda a la 50ª página del diario las apariciones de los pastores que caen en los mismos pecados. Pero cuando se trata de un sacerdote católico, primera plana de los noticieros. Lo cierto es que San Ignacio habla de la unidad de la Iglesia y de la unidad representada allí en la Eucaristía. Dice Clemente a los Corintios: la caridad no fomenta la escisión. La caridad no es sediciosa. La caridad lo hace todo en concordia. En la caridad se perfeccionaron todos los elegidos de Dios. Sin caridad, nada es agradable a Dios. ¿Y por qué se separan los hermanos separados? Porque no tienen la caridad de Dios. Porque si lo hubieran tenido, hubieran permanecido en la Iglesia Católica. Hubieran, sí, dicho también, esta persona, este pecado están haciendo lo que no corresponde. Pero conociendo y creyendo y confesando lo que los padres de la Iglesia confesaban, que en la Eucaristía, único altar de Cristo, está la salvación, nunca se hubieran apartado. Nunca se hubieran apartado de la Iglesia Católica. Dice Juan 17:21, el Evangelio de San Juan: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y aquí, reforzando esta idea de que en la unidad de la Iglesia Católica es donde se vencen las fortalezas del enemigo. Cristo lo dijo con estas palabras: cuando sean uno, mientras sean uno, el mundo creerá. Allí está el poder, en la unidad. Y de ahí es que era tan importante para los padres de la Iglesia, que escribieron tratados enteros y no se olvidaban nunca de mencionar esto en sus sermones: la necesidad de permanecer unidos dentro de la Iglesia Católica. Porque de lo contrario, la Iglesia, cuando está fragmentada, empieza a perder y perder y perder poder. ¿Y cuándo comenzó la decadencia de la Iglesia Católica? Bueno, sin duda alguna hubo hombres y mujeres corruptos, pero ¿cuándo eso se vino a pique? Cuando la revolución de Lutero comenzó a fraccionar la doctrina de Cristo. Y ya el mundo no decía: esta es la doctrina de Cristo. El mundo empezó a decir: ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? ¿La tuya? No sé, mejor no me quedo con ninguna. ¿Saben? Hace 3 días falleció un tío mío. Tristemente, yo le fui a predicar hace mucho tiempo atrás, cuando todavía era protestante, y él me decía esto que te estoy diciendo ahora. Pero ¿cuál es la Iglesia de Cristo?
Claro, yo no conocía todas estas cosas que conozco ahora, no sabía de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica era la original, la apostólica, la fundada por Jesucristo. Pero mi tío no quería creerme, aunque me daba la razón en un montón de cosas, no quería creerme. Porque me decía, bueno, pero vos, Leo, me venís y me predicás de esta denominación, de esta religión. Y viene el vecino de enfrente y me predica de esta otra religión. Y viene tu tía, que es católica, y me predica de la Iglesia Católica. Y viene fulano de tal y me predica de tal otra religión. ¿Cuál es la religión de Cristo? Y se amparaba y se escudaba en ese argumento. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando se separa y se fragmenta, produce eso: incredulidad. Aquí Cristo nos dijo, en la unidad está la victoria. En la unidad la gente va a creer. Dice también San Ignacio de Antioquía: nada hay más precioso que la paz. ¿Y cuál paz puede haber entre católicos y protestantes que constantemente nos están criticando? Que no somos la iglesia de Cristo, que no somos la iglesia de Cristo, que la gran ramera, que mirad lo que hace tu papa y lo que enseña tu papa. Dejen tranquilos a esos. La doctrina católica no es la que enseña ni el papa de turno, ni el obispo de turno, ni la que enseño yo. O sea, yo no tengo voz oficial. La doctrina católica es la que enseña el magisterio oficial y bimilenial de Cristo. El papa que se ajuste a esa doctrina, bien hace por él. El papa que no se ajuste a esa doctrina, mal hace por él. El sacerdote u obispo, apologista o quien sea, que no se ajuste al magisterio bimilenial de la Iglesia Católica, está condenando su alma. Y el que se ajusta está teniendo posibilidad de salvación. Nada hay más precioso que la paz, por la que se desbarata la guerra de las potestades celestes y terrestres. ¿Cómo se desbarata al enemigo? ¿Cómo se le gana la guerra al enemigo? Con la paz, con la armonía, con la concordia, con la paciencia. Pero claro, si nosotros leemos en el magisterio que la iglesia enseñó siempre y de forma ininterrumpida esto, y ahora empezamos a enseñar lo contrario. Si la iglesia siempre enseñó que Cristo era Dios y ahora empezamos con ambigüedades, ya dejamos de confesar que Cristo era Dios para que pasen las generaciones y ya no escuchen constantemente de que Cristo es Dios. Si la iglesia desde siempre confesó que fuera de la iglesia no hay salvación y ahora empezamos a decir que en cualquier iglesia hay salvación, entonces estamos contradiciendo el magisterio de la iglesia con todo lo que eso implica, sin importar la oposición o rango jerárquico dentro de la iglesia católica. Si la iglesia siempre enseñó que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora tenemos, según una encuesta que hizo Fernando Casanova, o que se enteró él, que el 75% de los católicos de habla inglesa en Estados Unidos ya no creen en la transubstanciación. ¿Y por qué no creen? ¿Porque de repente decidieron rebelarse todos juntos o porque hay sacerdotes y obispos corruptos, modernistas, que están en Estados Unidos haciendo estragos? ¿Por qué esa necesidad que tiene Cristo hoy de constantemente mostrar milagros eucarísticos, mostrando que realmente la Eucaristía es el cuerpo y la sangre, si no fuera porque está lleno la Iglesia Católica hoy de muchísimos sacerdotes que ya no creen en la transubstanciación y en la presencia real de Cristo? ¿Por qué? Porque han abandonado el magisterio de Cristo. ¿Y por qué hay tantas divisiones hoy de opiniones? Porque han abandonado el magisterio de Cristo. ¿Y cómo puede haber paz en la iglesia? ¿Cómo puede ser una iglesia victoriosa? Se la van a comer cruda los enemigos. Porque no es casualidad que Cristo, mejor dicho, que el apóstol Pablo haya dicho que en los tiempos finales vaya a haber apostasía en la iglesia católica. Y que justamente sea el tiempo en donde también el Señor Jesucristo enseña en su Apocalipsis: le fue dado a Satanás vencer a los santos. Mientras nos acercamos al fin de los tiempos, dice el apóstol Pablo, aumentará la apostasía. Y mientras nos acercamos al tiempo, enseña también el libro de Apocalipsis, serán vencidos los santos. ¿Y por qué? Porque perdemos la caridad,
perdemos la unidad, perdemos la paz y perdemos la fuerza para vencer a los enemigos. Por favor, pensemos en el libro de Jueces y de Josué. En el libro de Josué estaban todos unidos bajo el liderazgo de Josué. Y vencían un pueblo, y vencían a otro, y vencían a otro, y son 31 los reyes que conquistaron. Ahora, entramos al libro de los jueces, toman posesión de la tierra, empiezan a fragmentarse. Y las tribus de forma individual no tienen la fuerza para derrotar a los enemigos y son derrotados. Y comienza una especie de anarquía, no solamente moral, sino teológica. Unos con otros, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que promueve la sola escritura, la anarquía. Cada uno es libre de interpretar como bien le parece. ¿Y por qué la iglesia está perdiendo poder para conquistar y evangelizar el mundo? Por causa de la doctrina de Lutero, por causa de su sola escritura, y por causa de los protestantes que piensan que saliéndose de la iglesia están evangelizando el mundo, cuando en realidad están condenando al mundo, porque la iglesia tiene poder en la unidad, y cuando las eucaristías, que tienen muchísimo poder para transformar nuestras propias almas y las de otros, cuando la Eucaristía es realizada en armonía conforme a la voluntad y el plan de Dios. Dice Hebreos 12:14, no es la paz, perdón, dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Buscad la paz. No es la paz dentro de las cuatro paredes. ¿Ok? Si sos un bautista, no es la paz con todos los 20, 30, 40, 50, 200 bautistas que pueda haber dentro de tu propia congregación. Es la paz de toda una iglesia que vive en paz. Y de nuevo, como dijimos en el video acerca de la necesidad de volver a la iglesia católica, en el video donde hablamos de que la iglesia católica es la original, es necesario que los protestantes se arrepientan y vuelvan al seno de la iglesia madre, la iglesia católica, pero la iglesia católica que defiende la doctrina tradicional, no la que tiene sacerdotes modernistas. Es necesario que haya paz en la iglesia de Dios, y los que no están en paz con la iglesia de Dios, los que no están en paz y en la santidad de Dios, no verán a Dios. Y este texto de Hebreos 12:14, un protestante me dirá, pero está sacándolo de contexto. No, estoy enseñándotelo como se lo enseñaban los padres de la iglesia. Que esa paz de la que está hablando Hebreos, la está hablando porque justamente había quienes estaban formando un cisma. Había católicos que se estaban yendo al cisma de los ebionitas y los judaizantes, que se estaban queriendo volver no al judaísmo, porque no estaban apostatando de Cristo, estaban apostatando de la iglesia católica, yéndose a los grupos sectarios que enseñaban que era necesario ser un católico que practicara el ritual judío. ¿Recuerdan cuál es la lucha del apóstol Pablo, no es cierto? Cuando él dice que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Él no está hablando de la necesidad de la caridad, que vamos a verlo en el video que viene. La necesidad de la caridad y la falsedad de la sola fide. Él está hablando de la exclusión para la salvación de las obras rituales del judaísmo, porque esa era la doctrina que Pablo combatía. Pablo combatía contra los que se llamarían luego ebionitas y que enseñaban que era necesario judaizar, circuncidarse, participar de todas las fiestas judías, abstenerse de los alimentos judíos, guardar los días de los judíos, ir al templo como todos los judíos, y que sin eso no había salvación posible. Esos son los que está combatiendo Pablo. Y cuando Pablo está hablando aquí en Hebreos capítulo 12, verso 14, tiene, entre muchas otras cosas, en mente la idea de la paz con la iglesia de Cristo. Porque estaban peleándose con la iglesia de Cristo, se estaban yendo a un cisma, el cisma de los judaizantes. Y dice, sin la paz y sin la santidad, es decir, no basta solo la fe, sin la paz con la iglesia y en la iglesia y sin la santidad, nadie verá a Dios. Y el libro de Hebreos está enseñando una vez más este dogma que video tras video enseñamos. Fuera de la iglesia católica o sin la armonía de la iglesia católica no hay salvación, porque no basta la fe.
Por eso no entiende un protestante el dogma de la Iglesia Católica, porque para él la fe basta. No, no es lo que enseña la Biblia. Aquí nos dice que la fe no basta. Santiago dice que la fe no basta. La fe sin obras de caridad no basta. No salva. Esa fe, dice Santiago explícitamente, no puede salvarle. Y explícitamente Santiago, en Santiago 2:24, si no me falla la memoria, dice, la fe sola no puede salvarle. Aquí, Hebreos dice en el capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, en el capítulo siguiente, el mismo apóstol Pablo dice, sin paz, sin la paz y sin la santidad, nadie verá a Dios. No hay sola fide. Es necesario la armonía con el cuerpo de Cristo. Es necesario el retorno de los protestantes al seno de la Iglesia Católica tradicional. Y es necesario también el retorno de los católicos modernistas para que se aparten de su herejía y vuelvan a la doctrina católica que está defendida y sustentada en el magisterio bimilenial de la Iglesia, porque esa es la doctrina que conduce a la salvación. Esa es la verdadera Iglesia católica. Dice 1 Corintios 10:17 en relación a este tema de que hay un solo cuerpo. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, la necesidad de estar en un solo cuerpo. Y ya hemos dicho en muchos de los videos del canal que quien se va de la iglesia, se va de ese cuerpo, porque lo que lo mantiene unido a ese cuerpo es la Eucaristía, como dijimos al principio de este video. Lo que mantiene unido a un católico al cuerpo de Cristo es la Eucaristía. Cuando el católico deja de participar de la Eucaristía, sea por apartarse del Señor, por abstenerse de la Eucaristía o por irse con los protestantes, se está separando del cuerpo de Cristo, porque la Eucaristía nos mantiene unidos. Lo hemos leído de varios autores de la patrística. Y como nosotros participamos de aquel mismo pan, participamos también de ese mismo cuerpo. La conclusión se la dejo a San Ignacio en su escrito a los Filadelfios, capítulo 3, verso 2. Y es así que cuantos son de Dios y de Jesucristo, esos son los que están al lado del obispo, entre paréntesis, católico. Ahora que cuantos arrepentidos volvieren a la unidad de la iglesia, entre paréntesis, católica, también esos serán de Dios, a fin de que vivan conforme a Jesucristo. No os llevéis a engaño, hermanos míos. Si alguno sigue a un cismático, entre paréntesis, protestante, no hereda el reino de Dios. El que camina en sentir ajeno a la iglesia, entre paréntesis, católica, ese no puede tener parte en la pasión del Señor. Y recordemos, San Ignacio se confiesa católico. Y como vimos en el video que les dejo aquí arriba, la iglesia primitiva se confesaba católica, no solo de nombre, sino también de sus prácticas. Y los padres de la iglesia, incluyendo San Ignacio, que fue discípulo del apóstol Pablo, Pedro y de Juan en diversos momentos de su vida, aquí él está diciendo que él como católico está hablando de su iglesia y de sus obispos, y él mismo como obispo. Por eso es que entre paréntesis les puse esto. Los que son de Dios y de Jesucristo, estos son los que están al lado del obispo católico. Y entre paréntesis católico, porque no es algo que dice explícitamente San Ignacio, lo dice implícitamente porque él es católico. Son los que están al lado del obispo católico. Ahora que cuantos arrepentidos, entre paréntesis de la herejía, volvieren a la unidad de la iglesia, también esos serán de Dios, a fin de que vivan conforme a Jesucristo. No os llevéis a engaño, hermanos míos. Si alguno sigue a un cismático, entre paréntesis protestante, no hereda el reino de Dios. El que camina en el sentir ajeno a la iglesia católica, este no puede tener parte en la pasión del Señor. Entiéndase, en el reino del Señor. San Ignacio confiesa la necesidad de que los protestantes vuelvan a la iglesia católica, porque fuera de la iglesia católica, alejados de los obispos reales de la iglesia católica, alejados del magisterio de la iglesia católica y de la Eucaristía de la iglesia católica, no
tienen posibilidad de salvación. Oramos para que así lo hagas. Oramos para que los hermanos separados vuelvan a la Iglesia Católica, que buscan una Iglesia Católica tradicional. Oramos para que los católicos que están participando de cultos donde sus sacerdotes enseñan el modernismo, donde ya no creen en la divinidad de Cristo, donde ya no creen en la transubstanciación, donde ya no creen en los dogmas de la Iglesia Católica, donde han abandonado las enseñanzas de los concilios de la Iglesia Católica. Por favor, esos hermanos católicos, reúnanse con los verdaderos católicos, los que preservan la doctrina real de la Iglesia Católica. Si tu sacerdote, si tu obispo te enseña que Cristo no es Dios, por favor, salí corriendo de ahí. Si tu sacerdote, si tu obispo no te está enseñando lo que enseña la Biblia y te habla de la felicidad, del amor, de que todas las iglesias son de que en todas las iglesias hay salvación, por favor, salí de ahí. Vas a malograr tu alma. Vas a malograr tu alma. Porque están enseñando allí una herejía gravísima llamada el modernismo. Esa es mi exhortación, pero no es mía. Es de los obispos católicos de la Iglesia Apostólica. Es de la misma Biblia. Es de boca del mismo Señor Jesucristo. Guardaos, hermanos, de los falsos profetas. Viva Cristo Rey. Dios cuide de la Iglesia Católica. Por favor, considera colaborar con el canal. Considera seriamente orar por mí, por los efectos de los videos en los corazones de los protestantes y de los católicos. Considera orar constantemente, por favor, para la difusión del contenido de este canal, porque no hablo mi opinión, te estoy hablando lo que yo mismo leo en los padres de la Iglesia. Que Dios te bendiga, te guarde. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Iglesia, viva la Santa María, siempre Virgen. Amén.